Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Hoy día ya terminamos la semana y el nombre de la actividad del día de hoy es elaboramos un celurreportaje o reportaje escrito de la celebración por fiestas patrias parte 2. Hoy día ya lo terminamos y lo desarrollaremos en el área de comunicación. Muy bien chicos, en la actividad anterior, es decir, el día de ayer, planificaste y diseñaste cómo elaborar tu reportaje. Además, decidiste qué tipo de reportaje ibas a realizar. Ahora ya cuentas con esa planificación que contiene la información importante y necesaria para que elabores tu reportaje. El día de hoy pondrás en marcha esa planificación que tienes y ese diseño para que ya puedas contar con tu reportaje. Por ello, chicos, nuestra meta del día de hoy, lo que tienes que lograr es lo siguiente: desarrollar el reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en tu familia o comunidad. Seguramente que con la actividad del día de ayer te has dado cuenta de lo siguiente. Planificar la escritura de un reportaje depende del formato que hayas elegido, audiovisual o escrito. Es decir, si has escogido el celurreportaje o el reportaje escrito. Entonces, planificar la escritura depende de eso, a pesar de que en ambos se desarrolla la misma información. ¿Qué más te has dado cuenta? Que planificar te permite organizarte mejor y tener claridad de lo que realmente quieres comunicar para lograr tus propósitos de escritura. ¿Qué más te has dado cuenta? Que planificar un reporte periodístico es una gran responsabilidad porque debes garantizar que la información sea verídica y objetiva. Chicos, te invito a leer nuevamente la meta del día de hoy para que respondas la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito estás haciendo este reportaje? Entonces, para que respondas esta pregunta, vuelve a leer la meta del día de hoy. Entonces vamos a elaborar tu reportaje. Entonces ya lo tienes que escribir. Para ello, para empezar a escribir y desarrollar tu reportaje, ten a la mano tu planificación que hiciste el día de ayer para que recuerdes qué habías puesto en esa planificación y lo tomes en cuenta para tu reportaje. Y también tienes que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que ahora te voy a decir según el tipo de reportaje que hayas elegido. Si has escogido un celurreportaje, entonces vas a escuchar esas recomendaciones, pero también te será útil porque en otra oportunidad puedes hacer un reportaje escrito, escuchar las recomendaciones de un reportaje escrito. Entonces vamos a escuchar las recomendaciones. Antes de poder escuchar las recomendaciones, observemos este cuadro. Este cuadro se presentó la semana anterior cuando leímos un reportaje y nos sirvió para poder identificar estos elementos que contiene un reportaje. Entonces, tengámoslos en cuenta para el momento que tengamos que ya escribirlo. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente título, entrada, cuerpo, las entrevistas, las imágenes. Todo ello tenemos que tener en cuenta al momento de escribir nuestro reportaje. Empezamos con las recomendaciones si es un celurreportaje, es decir, si has escogido hacer un celurreportaje. Muy bien. Ten a la mano la lista de la secuencia de presentación de tu reportaje para que lo desarrolles en ese orden. ¿Te recuerdas que el día de ayer en tu planificación, en la última hoja de planificación, en tu último cuadro, te decía ahí, haz la secuencia de tu celurreportaje si has escogido? Y yo te dije, ¿qué es lo que vas a hacer primero? ¿Qué es lo que vas a hacer segundo? ¿Qué es lo que vas a hacer tercero? Entonces, toda esa secuencia, tenlo a la mano para que desarrolles en ese orden tu celurreportaje. Sigamos. Asegura que el título, mira, ahora se va a referir al título. El título de tu reportaje sea atractivo, que llame la atención y sobre todo que responda al propósito del reportaje, es decir, ¿para qué lo estás haciendo? Si estás en una grabación, dale un énfasis adecuado, haciendo uso de inflexiones de la voz. Inflexiones de la voz, ¿qué quiere decir? Que puede haber momentos en que levantas tu voz y momentos en que vas a bajar tu voz. No tienes que gritar ni hablar rápido. Dilo con entusiasmo y serenidad. Mira, ya nos dijo acerca del título. Ahora nos vamos a la entrada, que es la otra parte del reportaje.
Asegura que la entrada de tu reportaje presente información interesante que garantice que tu público vea tu reportaje. Si es parte de la grabación, después del título, haz una pequeña pausa y di la entrada con otro tono de voz. Recuerda que la entrada va debajo del título. En este caso, si vas a hablarlo en una grabación, lo vas a decir después del título. Y te recomienda que lo hagas con otro tono de voz, de repente más suave, más bajo, para que se note la diferencia. Entonces, tener en cuenta en los casos del título y la entrada al momento de tu grabación. Continuamos con las recomendaciones para un celurreportaje. Asegura que la información esté organizada coherentemente, que se distinga una información de otra y que esta información responda a los contenidos previstos en la planificación. Es decir, que tiene que ir de acuerdo a lo que ya has planificado. Muy bien, continuamos. En la parte que es auditiva o audiovisual, donde están tus narraciones, tus entrevistas, te tienes que asegurar que el celular esté en buenas condiciones. Esfuérzate por no mostrarte nerviosa o nervioso en tus intervenciones. Tienes que calmarte. No tienes que memorizar. Dilo con tus propias palabras sin utilizar jergas. Por cada información que proporciones, debes mencionar la fuente de donde sacaste. Si has sacado esa información que estás hablando, tienes que mencionar de qué libro. Si estás haciendo la entrevista a una persona, tienes que mencionar el nombre de la persona. O si esa información lo has sacado de algunas actividades que ya hemos desarrollado durante estas 2 semanas, también tienes que mencionar de qué actividad lo has sacado. Muy bien. Ahora, evalúa si las fotos, imágenes o gráficos que empleas favorecen el sentido y complementan la información que estás proporcionando. Ordénalas, clasifícalas según la ubicación que les asignarás. De repente, cuando te están grabando, cuando estás haciendo tu reportaje, tú quieres mostrar algunos gráficos, algunas imágenes para que puedas seguir haciendo tu reportaje. De repente, para que puedas mostrar un ejemplo. Entonces, tienes que ordenarlas y clasificarlas según la ubicación, según el orden que van a ir apareciendo. Muy bien, entonces hemos escuchado las recomendaciones para un celurreportaje. Ahora escuchamos las recomendaciones si estás haciendo un reportaje escrito. A ver, ten listo tu diseño para introducir la información, fotos u otras imágenes o gráficos. Recuerdas que ayer en el último cuadro decía, haz el diseño si estás haciendo un reportaje escrito. Y yo te dije, dibuja según dónde va a ir el título, dónde van a ir las imágenes, dónde va a ir la información, para que ya tengas el diseño listo. Muy bien, entonces ahora ese diseño, tenlo ahí, porque donde tú has colocado la imagen, ahí va a ir tu imagen. Donde has colocado la parte que va a ser el cuerpo, ahí va a ir el cuerpo de toda tu información que vas a brindar o donde vayan a ir las entrevistas y el título y la entrada, que es muy importante. Continuemos. Asegura que el título de tu reportaje sea atractivo, que llame a la lectura y sobre todo que responda el propósito del texto. Para el título, utiliza un color, tamaño y tipo de letra distinto a todos los demás. No tiene que ser igual al del cuerpo, ni a la entrada, ni a la entrevista. El título va a tener un tipo de letra diferente. Incluso tiene su título mucho más grande. Es la parte más llamativa, recuerda. Entonces, tienes que utilizar un color, un tamaño y un tipo de letra distinto a los demás. Ten en cuenta ello. Asegúrate que la entrada que des a tu reportaje presente información interesante que garantice que el lector siga leyendo tu reportaje. Debe estar debajo del título. Recuerda, la entrada está debajo del título. Y utiliza un color y tamaño y tipo de letra distinto a todos los demás. Asegura que la información esté organizada coherentemente. Una información se distinga de otra y que toda esta información responda a los contenidos previstos ya en la planificación. Si alguna información se complementa con alguna entrevista, asegura que éstas sean visibles y se distingan de la información que acompaña. Tiene que distinguirse qué es una información que estás dando con una entrevista. Por cada información que proporcionas, debes mencionar la fuente de donde sacaste, es decir, de dónde has dado respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, si es de un libro, tu fuente es un libro, vas a escribir sacado de un libro.
y vas a poner el nombre del libro o del texto. Si es una entrevista, el nombre de la persona que ha sido entrevistada. ¿De acuerdo? Evalúa si las fotos, imágenes o gráficos que emplean favorecen al sentido y complementan la parte del texto al que acompaña. Es decir, tienes que darte cuenta si las fotos que estás utilizando va a complementar a lo que tú estás explicando. No tiene que guardar relación las imágenes con la información que estás brindando. Resume un poco más lo que quieras expresar. Si no te alcanza y ves que hay mucha información, resúmela, ¿de acuerdo? Tienes que resumir. Evalúa si ves necesario colocar pequeños subtítulos en cada espacio. Recuerda, no tienes que acumular tampoco mucha información, si no una persona no va a querer leerlo. Recuerda, tienes que hacer entonces pequeños resúmenes si en caso la información que tengas no alcanza dentro de tu reportaje, dentro del diseño que ya habías elaborado. Muy bien, entonces hemos escuchado las recomendaciones para un reportaje escrito. Ahora sí, con las recomendaciones que se te ha dado, según el tipo de reportaje que has elegido, si has elegido un celureportaje, toma en cuenta esas recomendaciones. Si has escogido un reportaje escrito, toma en cuenta esas recomendaciones. Ahora, elabora tu reportaje. Entonces, vamos, tú puedes. Vamos a hacer entonces su reportaje. Los que tienen que hacer su reportaje escrito, pónganse a escribir. Y los que van a hacer su celureportaje, vamos, entonces a qué ponerse a grabar. Entonces, muy bien, chicos, a realizar ahora su reportaje. Al terminar de hacer mi reportaje, vas a revisar. Ojo, al terminar tu reportaje, ya te grabaste, ya escribiste tu reportaje. Entonces, esto lo vas a hacer al terminar. No antes, no al primerito para avanzar. No, esto es al último, porque se supone que estás revisando tu reportaje. Tú no lo puedes hacer primero porque todavía no has hecho. Entonces, estás revisando es al último. A revisar tu reportaje. Para esta revisión utiliza tu lista de cotejo. Muy bien, aquí está esta lista de cotejo, que viene una serie de puntos que tú tienes que decir si has cumplido o no. Por ejemplo, se logra identificar y comprender cómo vivencia mi familia las fiestas patrias, dando a conocer nuestras manifestaciones culturales. Si lo has tomado en cuenta en tu reportaje, vas a poner sí. Si no lo has tomado en cuenta, vas a poner no. Y aquí está cada uno de los puntos que tú vas a tener que leer y marcar con un X si lo has cumplido o no lo has cumplido. Y al final te dice, ¿en qué debo mejorar? Entonces tú vas a escribir en qué crees que debes mejorar. Muy bien, entonces vas a hacer tu revisión con esta lista de cotejo. Listo, chicos, entonces ya vas a tener tu reportaje acabado. ¡Qué bueno! Ahora ya lo puedes presentar o compartir con tus familiares. Ahora van a compartir en familia. Reúnete con tu familia y les vas a presentar el reportaje que has elaborado. Invítalos a que ellos puedan comentar qué es lo que piensan acerca de tu reportaje. Luego van a reflexionar sobre algunos de los contenidos de tu reportaje. Por ejemplo, un contenido de ellos podría ser sobre las costumbres o tradiciones que realizan en fiestas patrias y cómo esto los identifica como familia. También coméntales los sentimientos que te ha generado realizar el reportaje sobre cómo tu familia celebra las fiestas patrias, dando a conocer la diversidad cultural. Entonces, estas actividades las vas a hacer con tu familia. Gracias, chicos. Entonces, hemos acabado todas las actividades correspondientes al día de hoy, viernes 24 de julio.